10 Min con Jesús, sacerdotes. En este 18º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el episodio de la multiplicación de los panes, tomado de Mateo 14, versículos del 13 al 21. Quisiera que consideremos este pasaje desde la introducción, ya que nos regala algunos detalles importantes. Para comprender el texto es necesario recordar que precisamente antes de nuestro pasaje, el Evangelio de Mateo ha narrado la captura y el martirio de San Juan Bautista. Por eso el versículo 13 comienza explicándonos la reacción de Jesús ante este suceso. Al oírlo, Jesús se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado, él solo. Jesús se siente impactado por el martirio de su pariente, de su amigo, pero sobre todo de su precursor. Le duele profundamente. Por eso cuando Jesús escucha esto, se retira. Y esta primera noticia es importante porque sin duda todos tenemos distintos modos de procesar el dolor, el sufrimiento, las dificultades, las malas noticias, la partida de alguien querido o admirado. Jesús lo asume de un modo como con muchísima frecuencia nos ocurre a nosotros. Desea estar solo. Seguramente, a diferencia de nosotros, que muchas veces nos hacemos daño con nuestra soledad, simplemente en la que experimentamos el dolor sin procesarlo bien, Jesús desea estar solo para hablar con el Padre, para ordenar sus ideas, para recuperar en cierto modo la paz que una noticia tan grande le ha quitado, la turbación que una noticia tan grande y tan triste le ha producido. El Evangelio nos dice que Jesús se retira de allí en la barca. Es interesante porque la expresión que se usa para el retiro de Jesús es el verbo anajoreo, de donde viene luego anacoreta. O sea, justamente se trata de una salida de la bulla, de la multitud hacia el silencio. Y se va en la barca, que es uno de los lugares preferidos de Jesús, que es uno de los lugares en los que encuentra paz, serenidad con los suyos, y desea irse a un lugar apartado y tranquilo. De hecho, desea irse a un lugar desierto. El adjetivo utilizado, el adjetivo eremon, viene de eremos, que significa desierto. Él quiere irse a un lugar donde está completamente solo y donde no hay nada más. Ahora, lo que ocurre es que las multitudes se dan cuenta que Jesús no está ahí, escuchan que Jesús se ha ido y se adelantan hacia donde piensan que él podría ir. Mientras él va en la barca, las multitudes lo siguen por tierra. Sin duda, como en otras ocasiones, el Señor Jesús tiene al menos esta oportunidad del momento en la barca para poder estar sereno y tranquilo. Sin embargo, ese deseo de pasar un buen tiempo solo no lo puede cumplir. Jesús quiere vivir la soledad para poder estar en serenidad y tranquilidad ante una situación difícil, pero lo que ocurre es completamente diferente. El pasaje se narra con una vivacidad grande lo que ocurre cuando Jesús llega. Mateo 14:14, Jesús al salir de la barca ve inmediatamente una gran multitud. Ve una gran multitud. Y allí es donde el Señor Jesús reacciona de una manera muy distinta a la nuestra. Tal vez si nosotros estábamos buscando la soledad, estábamos buscando apartarnos un poco por una noticia difícil, al ver que se necesita de nosotros, nos desanimamos, nos descorazonamos, nos cansamos, no quisiéramos saber nada a lo mejor. Pero Jesús apenas llega, desembarca, sale de la barca, se encuentra con esta gran multitud y dice el Evangelio que se conmovió, que sintió compasión de ellos. Conocemos la expresión utilizada para expresar esto, es el verbo splagnizomai, que implica esta compasión interior, viene desde las entrañas de Jesús. Y aquí es donde el Señor nos enseña algo súper importante. Muchas veces nosotros podemos tener
esa tendencia no necesariamente negativa a querer estar solos, a querer procesar por nosotros mismos las cosas que nos ocurren. Sin embargo, la realidad muchas veces nos hace ver, nos recuerda que hay quien requiere de nosotros, quien necesita nuestro cariño, nuestro consuelo, nuestra cercanía. Y aquí es donde Jesús nos enseña que la mejor respuesta ante la tristeza, ante el dolor, no es siempre quedarnos solos. Muchas veces es salir de mí mismo hacia Dios y hacia aquellos que me necesitan. La tendencia ante el dolor es encerrarme un poco. Muchas veces la respuesta va a ser salir para amar. Y entonces Jesús se compadece de la multitud e inmediatamente comienza a actuar, comienza a sanar a los que están enfermos. Y se queda mucho tiempo con esos enfermos porque se hace de noche. Y al llegar la noche, los discípulos se le acercan y le piden que por favor ya despida a la gente. Los discípulos, que también han sido afectados sin duda, no tanto como Jesús, por esta noticia del Bautista, desean tener su momento ya de soledad. Pero es interesante el razonamiento que hacen. Los discípulos le dicen: Jesús, este es un lugar ya apartado y ya es la hora, es decir, ya es tarde, ya pasó la hora, literalmente, la hora se pasó. Por favor, despide a las multitudes para que, yendo a las aldeas cercanas, puedan comprarse alimentos. Es interesante porque la premisa es la misma, pero la procesan distinto Jesús y los apóstoles. La premisa es tarde, están cansados, es lejos. El razonamiento de los apóstoles es: ya mándalos a su casa. El razonamiento de Jesús es: si es tarde, están cansados y es lejos, ¿por qué no hacerme cargo de ellos ahora y darle lo que más necesitan? Los discípulos quisieran que Jesús apague el chip, por así decir, del servicio, que le ponga un momento ya de caducidad a ese entregarse por ellos. Los discípulos quieren que Jesús ya vuelva a preocuparse de sí mismo y de ellos y se olvide de las multitudes. Pero Jesús no piensa así. Y de hecho la respuesta que Jesús les da es profundísima. En el versículo 16 les dice: no hay necesidad de que se vayan. No hay ninguna necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. Jesús les hace ver que no deben cambiar el chip del servicio, que deben seguir con esa actitud de servicio totalmente prendida, por así decir. Denles ustedes de comer, no hay ninguna necesidad de que se vayan. Realmente es Jesús quien siente la necesidad de alimentarlos. Ante esto, los apóstoles responden que no hay con qué, no hay modo. Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. No hay cómo hacerse cargo de una misión tan grande como Jesús desea. Ante la falta de medios, ante la falta de capacidades, ante la percepción de que no somos capaces de llevar a cabo una misión, hay 2 maneras de actuar. La primera es la de los apóstoles, en este caso, un poco descorazonados. Bueno, no hay cómo, pues, ya no se puede hacerlo. Sería lindo hacer lo que tú dices, Jesús, pero no hay cómo. Pero de nuevo la actitud de Jesús ante la misma premisa es diferente. La conclusión a la que el Señor llega es distinta. Tráiganmelos aquí. Con lo que hay, más la fuerza de Dios, se puede hacer muchísimo. Y entonces hace que la gente se acomode en la hierba, los ordena, toma lo que tiene, los 5 panes y los 2 peces, y con eso da de comer a la multitud. Hasta ahora Jesús nos ha enseñado varias cosas importantísimas que nosotros podemos imitar en nuestra vida. Que ante una tristeza, ante una dificultad es normal el impulso a querer estar solos. Que muchas veces, sin embargo, la realidad nos lleva a comprender que esa soledad, que esa dificultad, que esa tristeza no la vamos a superar solo en nuestra soledad, valga la redundancia, sino en el salir de nosotros para amar a los demás. Que no debemos nunca apagar el chip del servicio,
Debemos siempre preguntarnos qué quiere Jesús de nosotros y qué necesita mi hermano ahora, y entonces hacerlo con cariño, con amor. Y que debemos actuar con los medios de los que disponemos, aunque sean pequeños. Ahora, llegados a este punto, tenemos que reconocer algo. Todo lo que ha hecho hasta ahora Jesús es imitable, pero ahora resulta que va a ser algo prodigioso. Va a ser algo que nos supera a nosotros completamente. Toma los 5 panes, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, los parte y los da. Y comienza a multiplicar el pan, hasta el punto de que todos quedan satisfechos, todos pueden comer. Había muchísima gente, muchísima nos ha dicho el evangelista al inicio del relato, y sin embargo todos pueden comer y quedan completamente satisfechos, quedan contentos, quedan con el corazón y sobre todo en este caso con el estómago completamente lleno, ¿no? De la situación inicial en la que no había cómo alimentar a los discípulos, a las multitudes, ahora resulta que todos están repletos, han comido todo lo que hace falta. Y San Mateo termina el relato diciendo que eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Bueno, aquí Jesús ha realizado un prodigio, ha realizado un verdadero milagro. Este milagro de multiplicar el pan. Y esto es importante porque está bien, tenemos muchas actitudes que debemos imitar del Señor, pero hay cosas que solo se solucionan cuando las ponemos en manos del Señor. Necesitamos su prodigio para que puedan llevarse a cabo. Nosotros tenemos lo que tenemos solo 5 panes y 2 peces, muy bien. Por nosotros mismos, eso no es nada. Puesto en manos de Jesús, eso alcanza para todos. Y esto aplica para nuestra vida entendida como misión. ¿Nosotros qué tenemos? Nada. Apenas nuestras pocas cualidades, nuestra manera de ser, pues, que tiene muchas cosas buenas, pero también muchos defectos. Somos eso, una vasija de barro que no puede llevar algo tan grande como la gracia por sí mismo. Y sin embargo, el Señor Jesús, cuando toma esas pocas cualidades, cuando toma lo poco que somos, realmente lo multiplica inmensamente. Pero tenemos que poner lo poco que tenemos en sus manos. Sin ese prodigio es imposible que nuestra existencia se multiplique y pueda alcanzar para aquello que Dios nos pide, que por sí mismo supera completamente nuestras fuerzas. Ahora, qué importante que es como recordar que este prodigio en el que Jesús multiplica nuestra existencia para poder ser repartida entre los demás es sobre todo el prodigio de la Eucaristía. No es de ningún modo una casualidad el hecho de que en la multiplicación de los panes nos recuerde tanto la Eucaristía. Jesús realiza sobre estos panes que multiplica los gestos que luego va a realizar en la última cena. Levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, los parte y se los da. Solo falta que diga las palabras de la consagración. Evidentemente no lo hace porque no está confeccionando ahora la Eucaristía, pero está prefigurando aquel misterio. Entonces esto nos recuerda que es la Eucaristía aquel prodigio que nosotros requerimos día a día para poder entregarnos a los demás. Jesús nos pide grandes cosas. Denles ustedes de comer. Atiende tú a este pueblo que se ha puesto en tus manos. Atiende tú a esta familia que yo te he dado. Atiende tú a estas personas que necesitan de consuelo y de solidaridad. Y nosotros sentimos que no podemos. Pero yendo a la Eucaristía, el Señor multiplica el pan para nosotros y nos hace capaces de saciarnos para poder así llevar asistencia también a los demás. Entonces, qué importante que es la Eucaristía en nuestra vida. Nos permite realmente llevar a cabo aquellos desafíos que Dios nos pide. Ahora, con el corazón lleno de la Eucaristía, es necesario también tener esa capacidad de Cristo de movernos a compasión por las necesidades de nuestros hermanos, necesidades de su alma, la necesidad de la palabra de Dios, la necesidad de guía y atención, la necesidad del perdón de los pecados, pero también necesidades de su cuerpo, las necesidades de nuestra vida cotidiana. Hay mucha gente que hoy está sufriendo mucho en estos momentos tan difíciles. Hay gente que necesita que le den de comer el pan de la palabra de Dios, pero también el alimento cotidiano. Y puede ser que ante el desafío de la solidaridad nos sintamos también demasiado pequeños.
¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo para poder ayudar en este problema tan grande, en esta situación tan difícil? Pero lo importante es saber ver con ojos de Cristo el dolor de nuestro hermano, compadecernos y también allí dar nuestros 5 panes y 2 peces, que el Señor hará lo demás. Pero hay que dejarnos tocar por el dolor de nuestro hermano y realmente movernos a solidaridad. No podemos quedarnos simplemente impávidos sin hacer nada al respecto. Nuestro amor, recuerda San Juan en su carta, tiene que ser con obras y no solo con palabras. Queridos hermanos, que Jesús multiplique nuestra existencia y para eso pongámosla plenamente en sus manos. Que Dios los bendiga.